el día de hoy continuamos con esta serie, El deseo de Dios para la familia. ¿Cuántos están aprendiendo acerca de la familia? Cosas, a lo mejor muchas cosas que dices, bueno, ya lo sabía, pero me lo está recordando, y otras cosas que dices, no tenía ni idea. ¿Cuántos están aprendiendo y recordando? A ver, salúdenme. Y es un camino muy largo, ¿no? En todo esto y como orábamos hace un momentito, hay sin duda muchas cosas en donde Dios demanda respuestas de nosotros, ¿verdad? Él, digo, parte de su promesa o una de sus promesas es, te haré entender el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Verdad? Entonces esto nos dice, Dios está pendiente de nosotros, y cuando nos estamos yendo por un lugar que no debemos hacerlo, pues Él interviene, Él lo hace. Pero al mismo tiempo, si alguien sabe de nuestras debilidades y si alguien sabe de nuestras metidas de pata hasta el cuello y de todas nuestras deficiencias, pues es el Señor, ¿verdad? No lo tenemos que convencer de ninguna de ellas, ¿no? Este, y en medio de todo esto, por el otro lado, también nos fortalece. Es decir, el Señor, esto lo hemos dicho muchas veces, pero el Señor no solamente nos corrige cuando lo tiene que hacer. Eso es una de las funciones de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? La palabra de Dios es útil para redarguir, instruir, animar, exhortar, reprender. El punto es llevarnos a que seamos en todas las áreas de nuestra vida cada vez más parecidos a Cristo. De eso se trata todo esto. Y Él, viendo evidentemente todo esto, nunca nos deja en nuestras propias fuerzas, porque sabe que nuestras propias fuerzas no alcanzan. Y aún en medio de todo esto siempre Él está con nosotros, nos consuela. Y ahora, otra vez, ¿no? Él nos dice, nos habla que seamos obedientes, esto que nos dice los salmos, ¿verdad? Te haré entender el camino que debes de andar, y al mismo tiempo nos dice, pero yo estoy contigo hasta el fin de los días, hasta el fin del mundo, yo siempre voy a estar contigo. Y por el otro lado nos dice, mira, aquí no estás haciendo muy buen trabajo, hijo, no estás haciendo muy buen trabajo, hija. Y por el otro lado también nos está diciendo, pero tienes mi gracia, y yo te voy a dar mi gracia y te voy a fortalecer, y cosas así, ¿sí me explico? Y en donde uno se da de topes y dice, ay, es que soy tan terrible y soy tan feo en esto, y soy tan deficiente en esto otro. O sea, el Señor nos dice, sí, o sea, pues la verdad sí lo eres, pero sin embargo eso no estorba mi amor por ti, eso no estorba mi propósito para ti. O sea, yo estoy contigo y lo voy a cumplir, porque yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Sí? Es decir, tus circunstancias y tus metidas de pata, pues ahí están, pero yo voy a cumplir mi propósito en ti, y yo me fijo en tu corazón, y es ahí en donde queremos llegar, y es ahí en donde queremos aterrizar las intenciones de nuestro corazón. Ahorita van a ver por qué les menciono todo esto, porque de aquí vamos a tirar una línea muy gruesa en este sentido. Lo hemos venido tirando desde la serie de El verdadero amor, ¿verdad? Hemos venido hablando, fueron más de 35, 37 temas, no recuerdo, 30, no recuerdo. Pero el punto fue más de medio año tratando el tema de los afectos, el tema del verdadero amor. Entonces, ahorita nos queda eso más claro, pero seguiremos insistiendo en eso, porque hay quienes no han escuchado, y necesitan ahora sí que de alguna manera express ponerse al corriente, ¿verdad? Pues muy bien, ah, quiero hacerles una pregunta. Ya voy a empezar de preguntón, ya me conocen. Este tema, que es el número 8, ahorita les voy a decir cómo se llama, pero quisiera preguntarles esto. Además del amor, eso ahí está, ¿verdad? Además del amor, ¿cuál piensan ustedes que sería el fundamento sobre el cual deben edificarse todas las relaciones?
empezando por las familiares, en todo nivel, ¿sí? Hijos, papás, hijos, esposo, esposa, esposa, esposo, amigos, hermanos, etcétera, etcétera. Todo esto. ¿Cuál creen ustedes, cuál piensan ustedes que debería de ser el fundamento? La palabra, sí, está bien. El respeto, bien. Bueno, no escuché muy bien, pero seguramente van en la línea, ¿sí? Fíjense, este tema que vamos a ver hoy, que es la primera parte, buscaremos entender qué es el fundamento del honor. El fundamento del honor, como se llama este tema, ¿verdad? La honra que Dios nos instruye a establecer en la familia precisamente. Es decir, el respeto, el honor, la honra, toda esa serie de valores que tienen que ver con todas las relaciones interpersonales se establecen en la familia, ¿verdad? Entonces, ese es el tema, el fundamento del honor es el nombre del tema y lo que seguiremos viendo en las próximas semanas, quizás al menos esta semana y la próxima, probablemente lo veamos en una tercera porque la verdad hay muchísimo de dónde cortar. Es un tema que tiene muchas áreas y es un tema que tiene muchos matices. Entonces, ¿estamos listos para aprender de la palabra de Dios? ¿Sí? Ok. Pues bueno, si bien es cierto y entendemos que nuestro fundamento es Cristo, ¿verdad? Él es la roca, Él es el fundamento. Sí, ahí está la palabra de Dios y todo eso, muy bien. O sea, este es nuestro fundamento. Entendemos, es Cristo, es su palabra, todo lo que Él nos dice, pero el asunto es llegar a abrir su palabra, qué es lo que nos dice. Es decir, ahora tenemos ya que llegar a esa verdad objetiva que está en la palabra de Dios de qué es lo que tenemos y cómo tenemos que hacerlo. Ahora, en esta instrucción que tenemos aquí en la palabra, Él nos da el elemento que establece como piedra angular para que le dé soporte a todas las relaciones que tenemos, a todas, en absoluto. Y es precisamente la honra, el respeto, el honor. ¿Está bien? La raíz para el verbo honrar, el verbo que se utiliza en el hebreo para honrar, tiene el sentido de atesorar, tiene el sentido de considerar como una riqueza, de una estima, de un respeto, de la dignidad que se tiene. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Dios, cuando decimos honrar a Dios, pues no es de que nosotros le asignemos un valor a Dios, Dios ya lo tiene en sí mismo. Entonces, cuando se trata, por ejemplo, de honrar a Dios, es el hecho de que nosotros le demos el lugar a Él en nuestras vidas que a Él le corresponde. Yo puedo menospreciar o incluso despreciar a Dios, pero eso no le quita el valor a Él. ¿Sí? Eso lo que va a alterar es la forma en cómo me voy a conducir yo con respecto a Él. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? El asunto es que con las relaciones humanas, con las personas que tenemos, no pasa lo mismo. ¿Sí? Porque con Dios conocemos todos sus atributos. Bueno, de una forma general, ¿no? Sabemos que Él es todopoderoso, que Él es omnisciente, lo sabe todo, es omnipresente, está en todo lugar, es eterno, es decir, el tiempo, no existe el tiempo para Él. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día, o sea, eso no existe el tiempo para Él, Él es eterno. Y así podemos hablar muchos atributos. Es absolutamente santo, absolutamente justo, etcétera, 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 ¿verdad? Todo eso, cada una de las cosas, cada una y todas ellas a la vez, pues lo hacen ser Dios y eso, pues, vamos, es Dios y es inalterable.
El asunto es, en esa primera relación que tenemos con Él, es el hecho de que nosotros reconozcamos, honrarlo a Él, sencillamente significa reconocerlo a Él por quien es, ¿verdad? Y darle el lugar en nuestras vidas que Él debe de tener, por quien es Él. Pero de ahí en fuera, en todas las demás relaciones, nosotros de alguna manera llegamos a tasar, es decir, cierto, nuestros padres y nuestros hermanos, la familia, tiene un valor que está ahí dado por Dios y en ese sentido, ahora, en ese sentido, los debemos de atesorar. En ese sentido, los debemos de ver como una riqueza. Los debemos estimarlos, respetarlos. No sé si me estoy dando a entender con todo esto. ¿Sí? Entonces, esto, fíjense bien, voy a hacer otras preguntas. ¿Cómo tratamos a algo o a alguien que tiene un valor que es muy alto para nosotros? Es decir, cuando reconocemos, porque sí lo voy a decir así, hay personas que tienen vamos a decir, una estima más grande en nuestro, o que ocupan un lugar en el nicho de nuestro corazón distinto a otros y puede ser una estima más elevada, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen amigos? A ver, salúdenme, que tienen amigos, ¿sí? Pero ¿cuántos tienen algún mejor amigo? O mejores amigos, ¿verdad? A lo mejor uno es en una cosa y otro es en otra. Bueno, hay una estima especial por alguien más, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo los tratamos? Este es el asunto, ¿cómo los tratamos nosotros a ellos? ¿Sí? ¿Cómo tratamos a alguien o a algo, repito, cuando tiene un alto valor para nosotros? Ahora, ¿cómo lo tratamos cuando no es así? ¿Cómo tratamos a alguien cuando pues no tiene para nosotros, es decir, cuando es por allá la persona, un X que vemos en la calle, que de hecho tiene un valor por ser quien es, porque es hecho a la imagen y semejanza de Dios, independientemente de cómo esté viviendo, pero tiene un valor intrínseco porque Dios se lo dio como creación. No sé si me estoy dando a entender, pero para mí no tiene una estima. Seguramente yo lo puedo tratar en un nivel de respeto, puede ser ligero, ¿verdad? Debería de haber un respeto porque eso es lo que Dios establece, pero no tiene una estima y no lo voy a tratar igual que alguien con quien yo me relaciono y que tengo que hay unos lazos afectivos que están ahí y que somos cercanos. ¿Me están siguiendo? Yo sé que todo esto es complejo, es un poquito intrincado, por eso tenemos que verlo en más temas. Ahora, el honor y el respeto, pónganme atención, el honor y el respeto son cualidades que brillan por su ausencia en nuestra sociedad, ¿sí o no? ¿Verdad? Y para muestra están esas grotescas y majaderas escenas que vimos por todo el mundo en el pasado mes del orgullo. ¿Cuántos desfiles se vieron? ¿Cuántas marchas se vieron que dices, Dios de mi vida, este tipo debería de estar en la cárcel? Sí, esta tipa debería de estar en la cárcel y todos los que están aplaudiendo alrededor porque son un montón de depredadores. ¿Sí me explico? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y eso es evidente, el honor y el respeto, esa es una deshonra, esa es una falta del respeto a la dignidad del ser humano misma. ¿Estamos aquí? Entonces vean la incongruencia tan clara, por ejemplo. Demandan honor, demandan que se les honre, demandan que se les respete, pero precisamente deshonran y faltan el respeto a quienes no doblan su rodilla ante ellos. Ahí no cabe el honor, ahí no cabe el respeto. Ahora, si observamos con más detenimiento, notamos, por ejemplo, la conducta no solamente de muchos jóvenes y de muchos niños allá afuera,
sino de los nuestros. ¿Cómo están ellos en relación o con relación a honrar y respetar a los demás? ¿Cómo están? ¿Cómo diríamos que están? Ya no decimos allá afuera. Decimos, no, mira, es que esos muchachos si son, uno pasa y son unos groseros. ¿Qué podríamos decir de los nuestros? ¿Qué podríamos decir de nuestros propios hijos dentro de la congregación? Efectivamente, honran y respetan a los demás, les dan el lugar que les corresponde, ¿sí? Y es que enseñar y practicar honor y respeto es visto actualmente como algo extraordinario en esta sociedad tan carente de una moral y de una ética, cuando para Dios el practicar honor y respeto pues es el fundamento de toda relación humana, ¿sí? Lamentablemente ese cáncer, esa ausencia de honor, esa forma de pensar, pues ha penetrado las fibras, pues diría yo, más íntimas del pensamiento aún dentro de la iglesia, ¿sí? Vamos por favor allá a Éxodo capítulo 20 y bueno, ahí lo que nosotros vemos es son los 10 mandamientos. Y cuando nosotros vemos los 10 mandamientos, es decir, la ley moral de Dios, y debo decir, por cierto, que sigue vigente, ¿sí? Que uno dice, no estamos bajo la ley. Bueno, no estamos bajo la ley ceremonial, pero la ley moral sigue aplicando, porque los 10 mandamientos, la ley moral, sigue manifestando el carácter santo, justo, perfecto de Dios. ¿Estamos aquí? O sea, los 10 mandamientos nos ayudan a conocer a Dios en la forma en cómo Él es y cómo piensa. Y son muy profundos, y en su momento vamos a dedicar una serie a los 10 mandamientos. ¿Cuántos les interesa eso? ¿Sí? En su momento lo vamos a ver. Pero bueno, cuando nosotros vamos ahí, vamos a notar que los primeros 4 mandamientos que están, pues establecen perfectamente una base del honor, de un profundo respeto hacia Dios, hacia la persona de Dios, de cómo nos debemos de relacionar con Dios. ¿Verdad que sí? Y bueno, empieza por decir que no podemos tener a nadie más por Dios juntamente con el único Dios verdadero. Lo estoy parafraseando, pero eso es lo primero que dice: no tendrás dioses ajenos además de mí, ¿no? Ya hablamos acerca de la idolatría, y eso es algo que en primer lugar Dios establece como un fundamento inicial para relacionarnos con Él, y ya de ahí hay otras cosas que nos dejan ver. Es decir, Dios, Él se da todo para nosotros, y el deseo de Él es que también de la misma manera nosotros nos demos todo a Él. ¿Está bien? Entonces, en la segunda etapa lo que establece es precisamente cómo nosotros debemos de relacionarnos unos con otros, ¿verdad? Y fíjense bien, el primer mandamiento en cuanto a toda la convivencia humana no fue no matarás, o no fue no robarás, o no fue no adulterarás, ¿sí? No cometerás adulterio, o no dirás un falso testimonio, o sea, no andes de chismoso. No fue lo primero, ¿sí? Sino honra a tus padres. Honra a tus padres. Porque es precisamente en el hogar en donde el ser humano aprende cómo debe de relacionarse, o debería, o bueno, sí, en esencia, sí, aprende cómo debe de relacionarse con toda persona y con todo nivel de autoridad. Fíjense bien. Es decir, es ahí en casa en donde ellos aprenden cómo, y donde nosotros aprendemos cómo debemos de relacionarnos. Es decir, Dios, eso es lo que estableció, que ahí se debe de aprender. La primer figura que yo como hijo tengo de autoridad, escúchenme bien, la primer figura que yo ubico como ser humano de autoridad no es Dios. Eso yo lo puedo entender de una manera interna,
pero como niño yo no tengo una conciencia de Dios. Sin embargo, ¿sí? En muchos aspectos, sin embargo, mis amados, sí puedo yo darme cuenta de la primer persona en autoridad son mis padres. Y mis padres me enseñan el temor de Dios, o deberían. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Ok. Entonces, si nosotros como hijos no aprendemos a honrar y a respetar a las personas, y esto incluye a la autoridad, escuchen bien, solo se aprenderá a temer a la fuerza. Pero temer la fuerza no es honor y no es respeto. Temer la fuerza es decir, yo voy a hacer algo no voy a hacer esto porque temo, ¿verdad? Y tengo miedo de lo que va a pasar y de lo que va a pasar y de los resultados que eso puede, de las consecuencias que eso puede traerme. No de lo que yo esté afectando, o sea, no del daño incluso que yo pueda estar haciendo. No, eso no me interesa. Y sigo actuando de esta manera. Me freno por el temor a una represalia, por el temor a una consecuencia, por el temor al castigo, por ejemplo. Pero otra vez, eso no es honor y eso no es respeto. A eso la Biblia le llama anarquía. Es decir, yo no hago caso, yo no obedezco, no porque quiero honrar a la autoridad, sino porque tengo miedo de lo que esos puedan hacerme. Y eso es anarquía. A eso la Biblia le llama, escuchen bien, iniquidad. A eso es lo que en el griego la palabra iniquidad es anomia, o quiere decir anomos, es decir, es sin nomos, ley. Una persona sin ley, que uno es un autónomo también, es decir, que uno es ley para sí mismo, que uno establece las propias leyes para sí mismo. ¿Me están siguiendo? Vamos a ahondar más en eso, pero necesitamos ir paso a paso. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, ok. Éxodo capítulo 20, versículo 12, se los voy a leer, ¿verdad? Se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Prácticamente todas las versiones están muy, muy similares, ¿verdad? Pero dice así: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Lo voy a leer una vez más. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Ahora, yo quiero aclarar aquí algo. No está diciendo en esto, o que esto es una promesa, que si tú honras a tus padres, vas a vivir muchísimos años. Porque nosotros no controlamos eso. Es decir, cuando vive y cuando muere una persona, eso está dentro déjeme decirlo así, del arbitrio de Dios. ¿Sí? Él es en un momento dado el que decide, a final de cuentas, ¿sí? Y cuando alguien mata a alguien, pues decide, bueno, no me voy a meter por ahí, perdón, me voy a regresar para no hacerlos un lío. Pero aquí no está diciendo, la promesa, te prometo que si honras a tus padres, tú te vas a morir de 200 años. O sea, no es eso lo que está diciendo. Ahora, de manera natural, cuando yo soy obediente, cuando yo honro, cuando yo respeto, las posibilidades aumentan exponencialmente. ¿Estamos aquí? Las posibilidades aumentan exponencialmente. Pero lo que sí está diciendo, ¿verdad? Es que tendrás una vida plena. Es que tendrás una vida disfrutable si honras a tu padre y a tu madre, independientemente de cuáles sean las circunstancias, porque las circunstancias cambian constantemente y muchas de las circunstancias están fuera de nuestro control. ¿Sí o no? Pero lo que sí controlamos nosotros es honrar a nuestros padres. Eso sí controlamos. Es decir, este mandamiento que está dando, ¿verdad? Que es el primer mandamiento, además que es el primer mandamiento con promesa.
¿verdad? Pero que este primer mandamiento, que es tremendamente práctico, ¿sí? Sí nos está dando una promesa que nos va a llevar a caminar en esta vida con una plenitud y con una paz, otra vez, porque de ahí aprendemos cómo nos vamos a relacionar con todos y cómo nos vamos incluso a relacionar con Dios. El papel de los padres y nuestra relación y el hecho de honrar a los padres tiene muchísimo que ver con todo esto. Por eso les dije, este tema tiene muchos matices. Pero bueno, seguimos avanzando. Solo como un principio en todo esto, que es muy importante, creo yo, es el hecho de entender que si bien no todos los que están escuchando y no todas las personas, no todos los que estamos aquí en esta reunión son padres, lo cierto es que todos somos hijos. Así que nadie escapa de esto. ¿Cómo la ven? Porque hay quienes dicen, bueno, pues yo me quedé huérfano, ¿verdad? Huérfana de mis padres en lo natural desde muy temprana edad. Yo ni siquiera los conocí o por alguna razón yo no los conocí, pero alguien en algún momento ocupó ese lugar, ¿sí? En algunos casos alguna persona, en otros casos lamentablemente una institución. Pero ahora, ninguna de esas cosas es lo que está dentro del plan de Dios. Cuando todo eso se descarrila, cuando no son los padres desde un inicio, pues de esa consecuencia del pecado, debemos de decir esto, es esa consecuencia de que vivimos en un mundo caído, porque el plan original de Dios, para empezar, la muerte no figura, ¿ok? Eso es número uno. Y en segundo lugar, hay un diseño para que los hijos, ¿verdad? Nazcan, crezcan, se fortalezcan dentro del entorno de la familia con un papá, con una mamá que se aman mutuamente, que se honran mutuamente y que honran a Dios por encima de todo y por encima de todos. Ese es el plan original de Dios. Cualquier cosa fuera de eso, escuchen bien, no es normal, no es común. Y es ahí en donde Dios nos quiere llevar, a que veamos las cosas desde la perspectiva de Él y así accionemos. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Entonces, fíjense bien, aquí están los 10 mandamientos. Y cuando da los 10 mandamientos, todavía a este punto, Dios no le empieza a dar toda la ley ceremonial, por ejemplo, a Moisés. Primero da los 10 mandamientos o lo que nosotros conocemos como la ley moral, pero no le da instrucciones a Moisés acerca del tabernáculo, no empezó en cómo nos debemos de relacionar, es decir, como que lo primero que debemos de hacer es sí, relacionarnos con Dios haciendo esto, yendo a la reunión, teniendo estos deberes religiosos, etc. O sea, no empieza nada por ahí, ¿sí? Entonces es fundamentalmente lo que nosotros encontramos aquí en los 10 mandamientos es definitivamente cómo me debo de relacionar con Dios, pero cómo me debo de relacionar con todos los demás. Y honra a tu padre y a tu madre, ahí es en donde se siembra, repito por enésima vez, todas las relaciones que nosotros tendremos a lo largo de nuestra vida y toda la relación que nosotros tendremos con todo nivel de autoridad. Entonces, en un principio no fue ponte a hacer deberes religiosos, pórtate bien y no te metas en problemas. Vamos, eso lo incluye, ¿no? Esa es una derivada y sí lo trata, pero el eje de la motivación, mis amados, la instrucción, el eje de la motivación es valorar, es atesorar a los padres, porque sus instrucciones y las instrucciones que nosotros recibimos de los padres, ¿sí? Nos están enseñando a confiar y a complacer en Dios, a complacer a Dios más bien, ¿sí? Y no a nosotros mismos y no a nadie más. Entonces, vean qué importante es esto. ¿De dónde parte el mandamiento de valorar?
son los afectos y de ahí se desprende todo lo demás. ¿Está bien? Y esto es muy profundo y ahí hay muchísima tela de dónde cortar, por eso dije, hay muchos colores, esto tiene muchos matices y vamos a ver muchas cosas. El día de hoy simplemente queremos dejar en claro de qué se trata, que entendamos qué es la honra, qué es el respeto, en el sentido de entender este mandamiento, de honrar a nuestros padres. Entonces, honrar a los padres es un deber porque Dios mismo lo estableció, ¿sí? Y Dios mismo establece a los padres, escúchenme bien, como sus representantes de la vida de la familia, ¿sí? O sea, no, el representante de Dios en la vida de la familia no es el pastor, mis amados. O sea, para que no, porque luego uno escucha esto, ahí se anda portando mal el chiquillo, la chiquilla, ¿verdad? El niño, la niña, y anda por ahí, y si no te portas bien, le voy a decir al pastor, para que cuando te vea te regañe. ¿Estamos aquí? Y eso no es decir, Dios estableció a los padres precisamente como los representantes de Dios para la familia. Esto es muy importante entenderlo, que Dios establece a los padres como el conducto a través del cual bendice a la familia. Es decir, y ya lo veremos más adelante, el orden está Dios, están los padres, ¿verdad? Vamos a ponerlos así como una sombrilla, ¿no? Está Dios por encima de todo y los padres se meten, si están sujetos a Dios, están bajo esa sombrilla, y los hijos, si están sujetos a los padres, están bajo esa sombrilla. ¿Estamos aquí? Si el hombre no se sujeta a Dios, pues se sale de la sombrilla. Si la mujer no se sujeta a Dios, se sale de la sombrilla y quedamos expuestos a consecuencias y a golpes que el enemigo nos quiere asestar. ¿Estamos aquí? Y estamos expuestos a consecuencias y estamos expuestos a heridas y a golpes que el enemigo nos quiere asestar a nosotros y a la familia y a todos los que están en derredor nuestro. Así de claro es y así de trascendente es este mandamiento, fíjense. ¿Sí? Entonces, este es un buen punto de partida para ubicarnos como padres. Aquí voy a jugar un poquito de ping-pong, pero yo espero que quede muy claro esto. Repito, seguiremos desarrollándolo en futuras reuniones. Pero esta es una buena manera para ubicarnos, para medirnos como padres. Es decir, ¿cómo andamos en esto? ¿Verdad? ¿Qué está percibiendo nuestra familia o qué está recibiendo? Ya no percibiendo. ¿Qué está recibiendo nuestra familia a través de nosotros? Es decir, nuestra familia está recibiendo una dirección clara y objetiva de parte de Dios, en donde a través de eso nosotros estamos fortaleciendo a los hijos, por ejemplo, estamos fortaleciendo a nuestra esposa, o es un continuo golpeteo en sus corazones que lejos de inspirarlos y guiarlos a tener una comunión con Dios, es todo lo contrario. ¿Sí? Y estamos haciendo todo lo contrario, nos salimos de ese paraguas y los estamos debilitando, los estamos haciendo más vulnerables, ¿verdad? A ser dependientes. Escúchenme muy bien, cuando como padres no estamos fortaleciendo a nuestros hijos directamente, ¿sí? Los estamos debilitando. Es decir, si yo no te fortalezco, te debilito, pero no hay algo como que quede neutral. No hay algo como que yo estoy caminando en contra de algo que Dios establece y el asunto queda neutral, ni para bien ni para mal. No existe eso. Existe solamente en mentes retorcidas. Pero para fines prácticos, si yo no es... Por eso el Señor dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Ok? Esa es la idea, ese es el sentido que tiene. Entonces, si yo... no estoy dando una dirección, repito, clara y objetiva, fortaleciendo, en este caso yo ya como hombre de la casa, como el
como el varón de la casa, como la cabeza de la casa, si yo no estoy fortaleciendo a mi esposa y a mis hijos, los estoy debilitando. Y lo mismo pasa con la esposa, ¿sí? Si no está sujeta a Dios, está debilitando al marido y a los hijos. O sea, opera en contra. Entonces, eso los hace dependientes del mundo y de un sistema corrupto hasta la médula. ¿Estamos aquí? Entonces, solo comento rápido. ¿Se quedaron callados porque la están masticando o estamos bien? A ver, salúdenme. Ok. Solo comento esto rápido. Que la relación con los padres, fíjense bien, si ustedes van a Levítico, ahorita voy a ir para allá, pero para que veamos el peso que esto va teniendo. La relación de los hijos con los padres, de los padres con los hijos, empezando por ahí, está enmarcada dentro de las leyes de santidad. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Y vamos a desarrollar eso en otro momento, pero solo se los comento para que ubiquemos, repito, el peso que tiene, el por qué Dios nos está llevando a establecer y a practicar el fundamento del honor en la familia. Levítico 19:3, la parte A del versículo, Levítico capítulo 19, versículo 3, nada más la primera parte. Dice: cada uno de ustedes ha de reverenciar a su madre y a su padre. Esta es la Nueva Biblia de las Américas, la versión. Hay versiones como Reina Valera que lo traduce como temer, ¿sí? O sea, debes de temer a tu madre y a tu padre, ¿ok? Otras versiones lo traducen como respetar. Respeta a tu madre y a tu padre, ¿sí? Y están bien, son buenas palabras que nosotros entendemos, y el sentido que tiene de reverenciar no es nada más de hacerle así, ¿no? Así como que, claro que sí, su majestad, ¿no? O sea, no es nada más o sea, no se está refiriendo a una reverencia física, ¿verdad? Pero el sentido que tiene es precisamente el estimar, fíjense, el valorar, pero también la palabra y el sentido, la connotación, incluye dar expresiones de respeto, de afecto, y escuchen muy bien, una obediencia, ¿verdad? Así o sea, el hecho de obedecer, pues, a las instrucciones legítimas, digan conmigo, legítimas. O sea, hay lo que está estableciendo la obligación en los hijos de obedecer las instrucciones legítimas de los padres. Y menciono esto porque hay cosas y hay instrucciones que son legítimas y hay otras que son ilegítimas. ¿Ok? Por ejemplo, una instrucción legítima es decirle, hijo, hija o hijos, ¿verdad? Por favor, limpien eso que hicieron ustedes ahí después de que hayan hecho tal cosa, dejen limpio, por favor. Esa es una instrucción legítima, ¿sí o no? Ok, es algo muy sencillo, es algo muy cotidiano, pero es algo muy legítimo. Pero algo ilegítimo, y esto de hecho se da, sería, a ver, hijos, vengan conmigo, vamos a emborracharnos juntos, vamos a drogarnos juntos, les ordeno que se droguen junto conmigo. Eso es algo ilegítimo. Y a lo mejor algunos de los hijos dicen, bueno, pues te hago caso, papá, ¿verdad? Pero a lo mejor hay alguien que tiene una conciencia en eso, o sencillamente es un creyente y dice, no, papá, yo te amo, yo te respeto, yo te quiero honrar, pero en eso no te puedo obedecer porque va en contra de Dios y de mi conciencia. ¿Estamos aquí? Entonces,
Y así podría mencionar muchos ejemplos. Creo que quedó claro, ¿sí o no? Entonces hay instrucciones legítimas, hay instrucciones ilegítimas. Otra vez, el sentido de reverenciar a nuestros padres tiene que ver con cuidarlos, tiene que ver con hacerles la vida agradable y evitar todo cuanto pueda ofenderles, ¿sí? De una manera legítima, porque muchas veces luego los padres o las mamás, ¿sabes? Los papás no escapan de eso, pero las mamás tienen una tendencia mayor todavía a manipular y ahí están, ay, te tengo que agradar pero me estás manipulando. Ok, la manipulación no es legítima. ¿Está bien, mamás? La manipulación no es legítima. Ay, bueno, ya no no sé lo que sea, ahí ustedes ya sabrán. Pero manipular no es legítimo, ¿verdad? Y, pero sí el hecho de cuidarlos, habrá situaciones de que a veces pudiéramos ser los padres difíciles de sobrellevar, pero la actitud que debe de haber en los hijos precisamente es de cuidarlos, y más cuando ya están los padres o que ya estamos centrados en años, ¿verdad? No mandarlos a un asilo por allá, a una casa de retiro, cuando pues ya me empiezan a resultar molestos o incómodos. Y me deshago del viejito, me deshago de la viejita y la mando por ahí porque ya me es incómodo, ¿verdad? Y de esto podemos hablar mucho y seguramente hablaremos. Entonces, solo para que ubiquemos el peso que todo esto tiene, el honrar a los padres, esa instrucción que está ahí en Levítico 19, ya está dentro de las leyes de santidad, ¿sí? Debes de reverenciar a tu madre y a tu padre, debes de honrarlos, debes de estimarlos, debes de respetarlos. Esto tiene un peso, y para que lo ubiquemos, ¿sí? El valor que Dios le da a esto es importante cuando nosotros vemos en una ley, en un estatuto, ¿sí? La relación que existe entre una falta y una sentencia, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos están convencidos de que Dios es absolutamente justo? Es decir, que cuando hay una sentencia de parte de Dios, la sentencia es justa al castigo, es decir, la condena es justa por la falta que se llevó a cabo. ¿Cuántos están convencidos de eso? ¿Están claros con eso? ¿Verdad? Y nosotros, por eso hay leyes de restitución, hay muchas cosas ahí que establece que debe de haber justicia en nuestra parte y que nosotros debemos de ubicar perfectamente esto. Pero siempre vemos la relación falta-sentencia. El concepto, voy a ver si lo dejo más claro, pero es que al Dios ser absolutamente justo, absolutamente santo, Dios es amor, Dios es misericordioso, es lleno de gracia, nada de esto se aparta de Él en el momento en que Él establece o estableció una ley y establece un castigo para la falta a esa ley. ¿Estamos aquí? Dices, ay, a mí me parece excesivo, ¿verdad? A mí me parece excesivo me parece excesivo que Dios haya establecido la pena de muerte. Bueno, dices, Dios no la estableció como tal, ya existía la pena de muerte, pero Dios sí establece vida por vida, ¿sí? Y lo da en un sentido, lo estoy mencionando esto porque es importante que entendamos el sentido de justicia de Dios y que tienen las Escrituras para que nosotros entendamos la profundidad de las cosas que está diciendo, ¿sí? Por ejemplo, dice vida por vida. Si yo asesino a una persona, ¿cómo restituyo su vida? Si hubo y ahí están las intenciones, si yo tuve la intención de lastimar a una persona, si yo tuve la intención de matar a una persona y lo hice, y tuve las agravantes de esa premeditación, la alevosía y la ventaja, ¿cuál sería una condena justa? ¿Cómo lo puedo restituir? ¿Cómo puedo resarcir eso?
Ahí está. Ahora, había casos en donde uno puede matar a otra persona de una manera accidental, ¿sí o no? Y eso también está contemplado en las escrituras. Y cuando eso ocurría, decía, te tienes que ir, o sea, no eres culpable, pero te tienes que ir a una ciudad de refugio, en donde vas a vivir ahí el resto de tus días, hasta que el sumo sacerdote muera. No vas a poder salir de ahí porque entonces puede venir el vengador de la familia, ¿verdad? Que a lo mejor se le quedó atravesado de que, aunque haya sido accidentalmente, dices, pues no le hace, ¿verdad? No tuviste la intención, pero mataste a mi papá. Y cuando yo te vea, te voy a... ¿Sí? Entonces, el vengador, si esa persona estaba fuera de una ciudad de refugio, podía quitarle la vida y no iba a ser culpable. Entonces, por eso, pero se le permitía vivir a la persona que accidentalmente mató a otro y habían sus leyes, dentro de la ciudad de refugio. Es decir, le costaba su vida. Se la pasaba, pues sí, no estaba, digamos que preso, vivía libre, pero dentro de un reglamento que, bueno, lo tenía que proteger. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, esto es justo. Ahora, vengan por favor conmigo a Mateo capítulo 15, versículo 4. Porque aquí hace eco de la ley y todo esto que les mencioné, todo este tiempo que me llevé, estos 10 minutos que me llevé desarrollando esto, es simplemente para decirles, ¿verdad? Toda la ley de Dios es santa, es justa y es buena. Y toda condena a la falta, es decir, toda retribución a la transgresión es justa cuando Dios la establece. Entonces, en Mateo 15:4 es precisamente el Señor Jesucristo diciéndolo y hace una referencia precisamente en primer lugar a Éxodo 20:12 y en segundo lugar a Levítico 29 y también a Éxodo 21:17. ¿Ok? Hace referencia a eso. Versículo 4 de Mateo 15 dice, porque Dios dijo... Fíjense bien, esto está dando toda la autoridad. Es decir, ¿quién lo dijo? Pues Dios, ¿verdad? Esto tiene el peso y dijo Dios, sea la luz. Tiene este peso. Y Dios dijo, ¿sí? Así como, y Dios dijo a las aguas, produzcan. Y Dios dijo, tiene ese mismo peso que tuvo la creación por la palabra de Dios. Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y quien hable mal de su padre, o también se traduce en Éxodo 21:17 y Levítico 29 como quien maldiga, ¿sí? Pero aquí está traducido muy correctamente, textualmente, quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. ¡Sas! Está fuerte, ¿no? Está fuerte. ¿Sí? Y la referencia precisamente a la pena capital está relacionada con hablar mal de los padres. Ahora, esa palabra de hebrea que se traduce, o sea, que nosotros la vemos aquí como hablar mal, es la palabra, la palabra se traduce como maldecir o hablar mal, tiene la connotación, póngame atención en esto, tiene la connotación de despreciar, ¿sí? No de menospreciar, despreciar, es decir, no tienes ningún valor para mí, ¿sí? De burlarse o de mofarse, ¿sí? De mofarse haciendo uso de palabras, ¿sí? De señas o acciones. Entonces, ya aquí vamos bien. Voy a poner un ejemplo. Voy así muy rápido, ¿no?
Tu papá te está diciendo, hijo, y tú estás ahí con tus amigotes, ¿no? Hijo, debes de tener mucho cuidado porque las cosas están bien tremendas allá. Yo diría que mejor no fueras a ese lugar. Vamos a decir que ya el hijo ya está grande, porque cuando está chiquito y no se manda solo, ¿verdad? Y si está pequeño ahí, pues no vas y aquí te quedas. Pero que cuando ya el hijo está grande, y déjenme decirlo así, se puede imponer a la fuerza al papá. Porque ¿cuántos casos hay de hijos que golpean a los padres o a la madre misma? Es terrible, pero ¿cuántos parricidas y cuántos matricidas hay? Pero vamos a decir que le está diciendo a él, papá, no, hijo, mira, ay, papá, pues tú qué sabes, lo que pasa es que tú, no, mira, yo sé que tú trabajas pero yo te digo, no lo hagas porque puedes resultar dañado, no vayas con estas personas. Y el hijo, ahí está con sus amigos y el hijo les hace a los amigos. Ajá, está loco. Y es que para los que no están viendo hice la seña así de, está loco. Escuchen bien, eso cabe en esto que se está diciendo. Se está mofando, lo está despreciando, lo está deshonrando. ¿Sí? Es decir, de ahí se deriva maldecir. A eso es a lo que se está refiriendo. Bueno, lo que la Biblia dice, el transgresor debe morir. Esa es la ley. ¿Cómo la ven? Me quedé callado porque está fuerte. ¿Sí? Ahora, siguiendo el hilo a esto, y ahorita vamos a llegar aquí, vamos a traducirlo de esta manera, vamos a traerlo hasta nuestras circunstancias y siguiendo ese hilo, hay distintas formas de hablar mal de alguien sin usar la boca, ¿verdad? Y es que hay acciones que hablan por sí mismas. Esto es muy importante, entenderlo. Hay acciones que te dicen cosas. Y a lo mejor alguien dice, bueno, es que no es esto que hiciste, pero no es lo que no era mi intención. Ah, ok, qué bueno que me dices, que me lo aclaras, porque esta acción se vio como esto. ¿Estamos aquí? Pero les voy a poner un ejemplo muy claro. Podría poner muchos, pero yo creo que con este va a quedar claro. ¿Qué pasa cuando un niño, por ejemplo, está sucio? Y me refiero que está sucio no porque anduvo jugando en el parque con sus amiguitos y ahorita que el clima está, que está el sol y que salieron al parque o salieron allá al jardín y que tú los ves y dices, híjole, te voy a, así como estás te voy a meter a la lavadora junto con todo y todo, ¿verdad? O sea, voy a lavarte la ropa junto contigo. O sea, no me estoy refiriendo a eso, sino me estoy refiriendo a esa mugre de días que la piel se le ve no como esa solución, la solución mamá para quitar todas las imperfecciones, ¿verdad? Que es de ahí trae algo el niño y le hace la mamá, ¿verdad? Pero que está ya, o sea, que se ve sucio, ¿no? Esa persona que se ve sucio, el niño, su ropa, ¿verdad? Que ya incluso tiene un catarro, trae un resfriado ahí de varios días y que ya trae una costra de mocos secos ahí. Sí, ya trae las veladoras secas ahí, cuando está desnutrido y los padres sí tienen los recursos para darle los cuidados esenciales. ¿Qué te dice ese niño de los padres? ¿Qué te está diciendo? ¿Que son muy responsables? Te está diciendo, ¿lo ves? Y dices, padres irresponsables, ¿verdad? Padres cochinos. ¿Sí o no? O sea, lo que ese niño te está diciendo es eso. Mis papás no me cuidan. Estoy desnutrido y sí tienen con qué darme. He estado con un catarro y ni siquiera los mocos me limpian.
Tengo un mes sin bañarme y con la misma ropa. Y si ustedes creen que estoy exagerando, no estoy exagerando. Y no me estoy refiriendo a una comunidad pobre que está por allá. ¿Sí? Yo les puedo contar historias de terror. Les puedo decir, hay bebés que se quedan con un pañal o que se quedan con un mismo pañal 24 horas que los dejan los padres ahí. No es porque no tengan o porque no se los pueden cambiar. Y a la hora de quitarlos lo tienen pegado a la piel. O sea, ¿qué te dice eso de unos padres? ¿Sí estamos aquí? Entonces, pregunta, ¿qué decimos de nuestra esposa? ¿Qué decimos del esposo, de los hijos, de los padres, de la iglesia con nuestras acciones? ¿Qué es lo que decimos? Porque nuestras acciones hablan. ¿Qué decimos con nuestras acciones de esto? ¿Sí? Pues fíjense, yo les dije que no todos somos padres, pero sí todos somos hijos. Y nuestra responsabilidad como hijos es honrar a nuestros padres sin importar que ellos no estén haciendo un buen trabajo, que digamos. Ay, es que si tú conocieras a mi papá, es que mi mamá es terrible. Bueno, sí, pero hónralo. Sí, hónralo. Esto no quiere decir que se les debe de obedecer, como dije hace un momento, cuando ellos ordenen algo que expresamente es contrario a la voluntad de Dios y a la conciencia. Ya lo vimos eso, yo creo que está claro, ¿sí? Pero en este sentido dices, bueno, pues es que mis papás no son creyentes y mi papá, pues no, pues la verdad es que yo traigo algunas cosas contra él o contra ella, la Biblia te dice, hónralos. Dios nos dice, hónralos. El Señor Jesucristo dijo, el verbo hecho carne dijo, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Es que si tú lo conocieras, pues no, es que ¿por qué no tuve? Pues porque no tuviste. ¿Por qué Dios me dio unos padres así? No sé, pero hónralos. ¿Sí? En cuanto a ti dependa, está en paz con ellos, las cosas que tú puedas hacer. Eso no quiere decir que te vas a echar compromisos que no debes, pero en cuanto esté de ti, que tengas una limpia conciencia delante de Dios y de los hombres. Yo honré a mis padres, yo honré a mi padre, ¿sí? Entonces, esto implícitamente pues también tiene una responsabilidad por el otro lado con los padres. O sea, si está la responsabilidad dada por Dios a los hijos de honrar a los padres, dice, y si los maldice que mueran. ¡Ay, jole! Otra vez, qué fuerte. Venga conmigo a Marcos 9:42, se lo voy a leer. Este termito es para que me rinda el café. Ahora sí que me estoy tomando un cafecito. Marcos 9:42 dice, ya me estoy perfilando para el final, ¿eh? Pero si alguien hace pecar, fíjense bien, si alguien hace pecar, ¿sí? Mateo y Lucas le dicen, si alguien pone tropiezo, ¿sí? Aquí estoy con la Nueva Versión Internacional, es muy claro. Dice, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Esto aplica para los padres, ¿eh? Si nosotros como padres hacemos pecar a nuestros hijos, pues también Dios no lo ve nada bien. Entonces, noten ustedes, por favor, la gravedad del asunto tanto de un lado como del otro. Es decir, es tan ilegítimo y ofensivo para Dios maldecir o deshonrar a los padres como lo es que los padres pongan tropiezo y hagan pecar a los hijos. Y me temo que en medio de nosotros existen ambas faltas. Y lo digo con temor y temblor delante de Dios. Pero temo que en medio nuestro existen ambas faltas y tenemos que ponernos bien con Dios porque el tema es serio. ¿Sí? Porque Dios tiene un deseo para la familia, Dios tiene un deseo para nuestra familia. Tiene una voluntad para nuestra familia.
y quiere que andemos en ella. Y otra vez, si hemos dado, como dijimos al principio, si hemos caminado en una dirección contraria a esto, arrepintámonos, pongámonos bien con Dios y por el otro lado no nos estemos golpeando la espalda nosotros mismos con aquellas cosas que no hicimos bien o que hicimos muy mal, porque ya las consecuencias de eso que hayamos hecho mal pesan por sí mismas. No necesitamos aumentarle nosotros. ¿Sí me explico? Dios nos ve y Dios nos levanta. 7 veces cae el justo, mismo número que el Señor lo levanta. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos la intención y que haya el deseo en nuestro corazón de honrar a Dios. Hablaremos más de esto, porque tengamos presente esto, mis amados, que existe un mundo, todo un sistema, y hay un diablo allá afuera, ¿sí? Con muchos agentes suyos que buscan devorarnos y que buscan devorar a los nuestros, que buscan devorar a nuestros hijos, controlarlos, destruirlos. Y póngame atención, por favor, lo único, realmente lo único y que es verdaderamente poderoso, ¿sí? Que existe para poder ser librados de eso, es la verdad objetiva y absoluta de la palabra de Dios. No hay más. La palabra de Dios es útil, pero también las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento. Ahí está. Entonces, cualquier otra cosa que uno quiera traer como una solución fuera de la palabra de Dios, solamente es un paliativo, ¿sí? Solamente es un placebo. Es tan efectivo como una pastilla de paracetamol para un cáncer en el corazón o en el cerebro. Así de efectivo es. Entonces, mis amados, tenemos tarea, ¿verdad? Y será importante que nosotros revisemos en casa, y quiero insistir en ello, formas prácticas de establecer el fundamento del honor en casa, entre los nuestros, ¿sí? Si estamos caminando en esa dirección, pues gloria a Dios, qué bueno. Sigamos caminando, sigamos avanzando por ahí, ¿verdad? Continuemos en ese camino, pero si no, sea como padres, sea como hijos, pues si estamos como padres debilitando, si no los estamos, acuérdense, si no los estamos fortaleciendo, los estamos debilitando, porque esta moneda nomás tiene sus dos lados, pero no es neutral, ¿verdad? Y si como hijos no estamos honrando a nuestros padres, pues a corregir. Se ha dicho que Dios nos quiere dar la gracia en todo esto, ¿sí? Porque Dios sí lo toma personal. Y dice, bueno, pues es que yo no creo en nada de eso. Pues sí, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero eso no quiere decir que Dios no va a tomar cartas en el asunto. Dice el necio en su corazón, pero eso no elimina a Dios. Que Él diga que no está y que diga lo que diga, no lo elimina. ¿Estamos aquí? Entonces, ya vimos que no es una cuestión menor para Dios y que sí es altamente ofensivo para su persona cuando no lo honramos, cuando no honramos a nuestros padres. Entonces, mis amados, concluimos con esto. Cuán necesario es que practiquemos la honra, cuán necesario es que practiquemos la estima, el respeto, ¿verdad? Entre nosotros, empezando en casa, empezando en nuestra relación de esposo y esposa, honor y respeto. Usted violenta cualquiera de estas dos cosas y el asunto ya no va a caminar bien. Y el asunto es de que toda la porquería va a venir en cascada hacia los hijos y los va a alcanzar y los va a debilitar y no les va a ayudar a honrarnos como padres. ¿Me explico? Eso les va a poner una traba impresionante en su corazón para lograr lo que Dios quiere que hagan. Entonces, pues así están las cosas, ¿cómo ven? Y son acciones que necesitamos tomar y cosas que debemos de revisar y empezar a corregir en el caso de que haya que corregir. ¿Está bien? Le damos gracias a Dios, nos ponemos en pie
Y oramos dándole gracias a Dios por su palabra, por lo que Él nos ha enseñado, por lo que nos está diciendo, por el impulso que quiere que tengamos, ¿sí? Por la fuerza que nos quiere dar, pero también por la bondad y la misericordia, ¿verdad?, de Él, que sea por el camino que hayamos andado, Dios está con nosotros, mis hermanos. Dile al que está a tu lado: Dios está contigo, vamos a caminar bien. Necesitamos esforzarnos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tanta bondad, Señor, para con nosotros en nuestras vidas. Ay, Dios, que tú tienes, la manera en que tú nos ves, la manera en que nos amas, Señor. Queremos venir delante de ti y pedir tu ayuda, y que tú nos guíes, Señor, para poder ubicar aquellas cosas, detectar aquellas cosas en donde no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, y donde no estamos fortaleciendo, sino que estamos debilitando. Señor, que nos ayudes a corregir eso, que sea tu gracia, que sea tu poder en nosotros. Señor, yo pido tu gracia para tu pueblo, yo pido tu gracia para tus hijos. ¿Cuántos quieren levantar sus manos y decirle: Señor, yo reconozco que necesito esa gracia? ¿Y por qué no levantas ahí tus manos y lo reconoces y decirle: Dios, dame la gracia para poder avanzar en ello? Dios, dame la gracia para poder crecer en esto. Dios, dame la gracia para hacer lo que tú me encomendaste a hacer, y que no puedo por mí mismo, Señor. Te bendecimos y queremos honrarte con todo nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.